¿Qué tal, amigos? Siguiendo con nuestro proyecto, entonces vamos a describir una pequeña aplicación de la estructura iterativa para que la puedan ver mejor. Entonces acá estoy intentando calcular el factorial de un número. Entonces, primero, antes de cualquier cosa, definir los programas de una manera en donde se puedan realizar. Es cuestión de atacar el problema que se quiere resolver. Me explico. Cuando se está desarrollando, lo primero que tiene que mirar el desarrollador es qué es lo que se necesita. Con base en qué es lo que se necesita y gracias a la lógica de la programación, y eso no está en ningún libro, uno tiene que definir cómo lo va a resolver. Verán, para algoritmos de tipo matemático la cosa es un poco más simple porque son métodos o procedimientos que digamos uno puede observar claramente. Pero para situaciones de la vida observarán ustedes que tienen que desglosar las variables y hacer unos procedimientos, los procedimientos respectivos para poderlo implementar. Bien, para este caso particular vamos a desarrollar el factorial de un número. El factorial de un número no es más que una productoria desde el punto de vista matemático. ¿Qué es una productoria? Una productoria es una multiplicación consecutiva de elementos. Entonces, si yo quiero sacar el factorial del número 5, que es igual a 120, entonces tendría que multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Si yo quiero sacar el factorial de 7 es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Y así sucesivamente. Entonces observen ustedes que, primero, para sacar el factorial uno necesita hacer la misma multiplicación varias veces. O sea, 1 por 2, 2, ¿cierto? Y luego 2 por 3, 6. Bien. Y así hasta llegar al factorial del número pues que se necesita. Como se pueden dar cuenta, se necesita hacer una multiplicación consecutiva, o sea, se necesita hacer el mismo procedimiento más de una vez, o sea, es mucho mejor implementar una estructura de tipo iterativo. Bien, además, teniendo en cuenta de las necesidades del proyecto, entonces hay que definir determinada cantidad de variables. Yo comencé por 3, entonces voy a definir 3 variables de tipo entero, una que se llama fact, una que se llama número y una que se llama fact total. Bien, esta variable fact me va a servir como el contador de la estructura iterativa. Ahorita la vamos a ver, no se preocupen. Esta variable número es la variable donde yo voy a guardar el número al cual yo le quiero calcular el factorial. Acá en la variable número es en la variable donde yo quiero calcular el total, y el número al que le quiero calcular el factorial, perdón, y fact total es la variable donde yo voy a guardar el factorial del número. Entonces vuelve y juega el factor de corrimiento, o básicamente el iterador del for o de la estructura iterativa. El número, que es el número al cual yo le voy a calcular el factorial, y fact total, que es la variable donde yo voy a calcular el factorial del número. Bien, observen acá en la parte inferior que he hecho dos asignaciones de una vez de memoria. Fact total es igual a 1 y número es igual a 5. ¿Por qué hice eso? 5 es el número al cual yo le quiero calcular el factorial. Ustedes pueden variar el número 5, 4, 2, 3, alguna cosa por el estilo. Bien, este es el número al cual yo le voy a calcular el factorial. Y esto de arriba es una variable en la que yo voy a guardar el factorial del número. ¿Por qué la inicialicé en 1? Es muy simple, porque como es una multiplicación, si yo la inicializara en 0, entonces todos los factoriales me darían 0. Entonces, acá yo voy a guardar el factorial del número, el dato que me va a arrojar el factorial del número, que es un número entero al final, el dato que me va a calcular el factorial del número. Esta variable fact total yo la inicialicé en 1, porque precisamente si yo la inicializara en 0, los productos o las multiplicaciones por 0 me darían 0, y entonces todos los factoriales me darían 0. Y observen acá la variable fact ya dentro de la estructura for, que en este caso también es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque los factoriales arrancan en 1. El factorial de 6 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. El factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4. Y entonces en ese orden de ideas necesitamos inicializar la variable factorial en 1 para que podamos desarrollar el factorial. Bien. Mi primera instrucción de la estructura iterativa es esa. Mi segunda instrucción de la estructura iterativa es factorial es menor o igual que número, claro, porque necesitamos que el ciclo iterativo vaya desde 1, que es el valor inicial de factorial, hasta el número que yo necesito que vaya. En este caso, no sé, 6, porque fue el número que quiero
calcular su factorial, o en este caso particular pues para el 5. Entonces si yo escribo esta instrucción en la mitad, aseguro que este fact solo va a incrementarse hasta ser menor o igual al número que yo coloqué acá, y el número que yo coloqué acá en este caso es 5. Entonces esta estructura iterativa va a ser 1, 2, 3, 4 y 5 ciclos, no más, porque yo aseguré, comenzando en 1 y terminando en el número que yo necesito, que solo haga esa implementación. Ahora eso es muy útil precisamente porque el factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que me da 120. Entonces resulta que esta línea asegura el techo de la condición, o sea, hasta dónde voy a llegar. Y acá observen ustedes que he hecho lo mismo que he hecho siempre. Tomamos el valor de fact y le asignamos el valor de fact más 1. O sea, fact, que es la variable que me está guardando el corrimiento del factorial, va a tener solamente los valores 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque estoy asegurando con esta línea que solo hayan incrementos de 1. Bien, perfecto. Eso no tiene ninguna ciencia, no tiene ningún problema. Entonces, observen acá que entra la variable fact total. Fact total, como ustedes lo pueden ver acá, es igual al valor de fact, que lo tenemos aquí, al valor de fact que lo tenemos acá, que en este caso es igual a 1, multiplicado por fact total. Y ustedes me dirán, ¿por qué yo hago esta implementación? Porque cada vez fact va a subir y nos vamos a dar cuenta que en todas las ocasiones se le va a asignar un valor nuevo a fact total. Entonces esto es una clase de acumulador simplemente igual. Y al final tenemos una línea ya después del for en donde me calcula que el factorial del número tal que yo coloqué es fact total. Si yo corro este programa, observen en la parte inferior que me sale el aviso, el factorial de 5 es 120, el factorial de la variable que se llama número es fact total, y el factorial de 5 es 120. Bien, ¿por qué hemos podido asegurar eso? Lo hemos podido asegurar porque el algoritmo es una estructura iterativa en donde se va guardando el valor de fact total cada vez. Es muy sencillo de entender realmente, y en el siguiente módulo le vamos a hacer la prueba para que ustedes se den cuenta cómo funciona, que no es mentira, que está funcionando. Por ahora me interesa que lo vean cómo funciona y cuál es el armazón de un factorial. Observen que si yo cambio acá a 8 el número, tendría que volver a guardarlo por razones que ya vimos. Y observen que el factorial de 8 ya me da 40.320, que es el número que calcula ese factorial. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo le coloco un número, por ejemplo 20, tengan en cuenta que el factorial de 20 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 hasta llegar hasta el 20, y es una multiplicación muy grande de por sí. Vamos a calcularlo. ¡Oh! ¿Cómo así que el factorial de un número positivo me da negativo? Esto es lo que se denomina en programación una salida en basura. El número que tenemos acá no tiene sentido en comparación a la operación que estamos haciendo. ¿Por qué pasó esto? Porque resulta que, como yo les comentaba, los números enteros son números de 4 bytes. Bien, y seguramente el factorial de 20 es un número que es tan grande que no cabe dentro de los 4 bytes. Entonces, como es tan grande y que no cabe dentro de los 4 bytes, lo que intenta hacer el compilador es, digamos, entre comillas, acomodarlo. Y al acomodarlo se pierde el valor total del número y nos sale esto por pantalla. Y observen que esto es un problema grande. Bien, entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Si nos vamos acá a la parte superior, observen que la variable int, las variables int, perdón, son el factorial, el número que quiero calcular de factorial, y fact total. Y esta variable fact total es la que me está guardando el factorial del número y es la que estoy llamando acá en esta sección. Voy a definir esta variable fact total como si fuera una variable de este tipo. No la voy a definir entera, sino la voy a definir larga. Largo, el dato long, es un dato más grande que el dato entero. O sea, es un dato de muchos más bytes. Ergo, podríamos obtener una respuesta mejor. Si quieren, vamos a correr el programa para que se den cuenta. Y observen que ya nos da el número.
Sea lo que sea este número, es el factorial de 20. Sea lo que sea este número, es el factorial de 20 y observen que ya tenemos respuesta a lo que necesitamos. Bien, ya tenemos respuesta a lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque en factotal es una variable que va a guardar una multiplicación o el resultado de una multiplicación que es muy grande. Y el problema de factotal o el número, o mejor dicho, el problema del programa que desarrolla un factorial precisamente es este, cómo guardar el factorial del número ya que es un número muy grande. Entonces definimos una variable que sea más grande que un entero, que es un dato tipo long, y tenemos el problema resuelto. Bien, bueno, hasta cierto punto, porque si yo coloco en vez de 20, 50 para el cálculo del factorial, observen que me vuelve a salir basura. Porque es un dato ya demasiado grande. Demasiado grande. Bien, eso es todo. Entonces en el siguiente vamos a realizar la prueba de escritorio de este programa para que se den cuenta de su funcionamiento. Muy gentiles, muy amables por su atención. Nos vemos la siguiente.